Bienvenidos a Top 11 Guía y esta vez hablaremos sobre el parador de penales. Ya saben la dinámica de todo esto. Toda la información relevante estará en la descripción, así que empecemos de una vez. Me parece que no es necesario explicar algo que ya es evidente, ya que el mismo nombre de esta habilidad especial lo dice todo. Así que nos enfocaremos en las habilidades blancas que logran explotar el parador de penales. Las habilidades blancas son las siguientes: la concentración, anticipación, los reflejos y el lanzamiento. La concentración y anticipación se unen para que nuestro GK sepa intuir el disparo del rival. Y para que el GK pueda detenerlo es donde aparecen los reflejos y también el lanzamiento. Recordemos que el lanzamiento es la volada que hace el GK para alcanzar el balón. Así es como se complementan estas habilidades blancas para utilizar correctamente esta habilidad especial. Aunque parezca mentira, el reflejo no es la habilidad más importante para estas jugadas, y vamos a explicar el porqué. Pongamos un ejemplo, pero de otra posición para que sea más fácil de entenderlo. Hay veces en que nosotros poseemos a un defensa central y que ese defensa tiene el cabeceado bastante alto. Hagamos de cuenta que es el defensa con mejor cabeceado de nuestro equipo, y si queremos exagerarlo, hagamos de cuenta que es el defensa con mejor cabeceado en todo el torneo. Aún así, teniendo esa cualidad, cuando se disputan los juegos aéreos, este defensa pierde esos duelos y evidentemente no hacen goles de cabeza. Y uno se preguntaría el por qué sucede esto si se supone que ese defensa tiene el cabeceado más alto de todos. Y la respuesta es muy simple, y es que en estas jugadas no solo depende de una habilidad en específico, sino que dependen también de otras. Por ejemplo, en el defensa central, las jugadas aéreas no solo dependen del cabeceado, sino que también de la fuerza, la colocación y la valentía dependiendo del caso. Por ese motivo, solo enfocarnos en el cabeceado es un error. Lo mismo sucede en este caso de aquí. Si nosotros solo nos enfocamos en mejorarle lo que es los reflejos a un GK, evidentemente nosotros vamos a tener un arquero bastante ágil, bastante bueno tapando. Pero si él no está concentrado, hay algunos tiros que él ni siquiera sabe quién los hizo ni en dónde. Si él no tiene una buena anticipación, él no se podrá intuir en las jugadas y cuando se dé cuenta ya será demasiado tarde. Y evidentemente cuando le dan un espacio a un delantero la va a aprovechar, aunque el GK tenga los reflejos al 300%. Y lo mismo con el lanzamiento. No importa que nuestro GK tenga un buen reflejo, pero si él no llega a alcanzar el balón, aunque sepa dónde va a lanzarlo, no va a llegar a poder atajarlo ya que su lanzamiento estaría bajo. Así que el reflejo es una habilidad que depende de otros. Por ese motivo no es una habilidad en la cual nosotros la podemos considerar clave. Y si se dan cuenta en la explicación que damos anteriormente, la concentración y la anticipación se unieron o se unen para que así el GK pueda poder utilizar recién los que son los reflejos y el lanzamiento. Es decir, que si el arquero no está concentrado y tampoco tiene una buena anticipación, hay una alta probabilidad que sus reflejos y sus lanzamientos no sean ejecutados correctamente y evidentemente no pueden tapar esos penales. Honestamente, yo no utilizaría esta habilidad especial para mi arquero titular, ya que las jugadas de penales son jugadas puntuales en un partido. De hecho, me atrevería a decir que son jugadas puntuales en general en el torneo, ya que evidentemente no todos los partidos te van a pitar un penal en contra, a no ser que tu equipo tenga bastante baja lo que es la agresividad o que en todos los duelos de ida y vuelta empates y te vayas a los alargue y por ende a los penales. Pero eso es una situación bastante puntual, es algo que no sucede todos los días. Por ese motivo, esta habilidad en lo personal yo no la utilizaría para alguien titular. Lo que sí lo utilizaría sería para alguien suplente, ya que hay cosas que nosotros no podemos controlar,
como por ejemplo la lesión de un GK y no tener los maletines rojos para poder recuperarlo, o algo mucho peor que sería una sanción, aunque claro, eso sería bastante extremo y creo que no puede suceder, pero quién quita que en el futuro Top Eleven decida sancionar a los arqueros por A o B motivo y no puedas utilizarlos para la siguiente jornada, que puede ser partidos de ida y vuelta con penales incluidos. Así que un arquero suplente con esta habilidad no estaría nada mal. Pero recordemos que todo esto es decisión de cada uno. Así que solamente me queda decirles que espero os sirva la información.